Muy buenas tardes, estimados amigas y amigas. Soy Roberto Darrirandi y como todos los días lunes vamos a dar inicio a un nuevo programa de Economía Latam. Como siempre acompañado por el profesor y gran amigo John Edmonds. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás tú? Muy bien, aquí en el norte, todavía lejos de la epidemia, pero no lejos de la bulla política que cada día es más intensa. Sí, pues efectivamente, está movida la cosa por allá y por acá también. Si te parece, John, comencemos un poco conversando sobre Estados Unidos. ¿Cuáles son las perspectivas ya a pocos días, 2 semanas aproximadamente, ¿cierto?, de las elecciones allá, independientemente que hay personas que ya están votando, ¿cierto? Hay, no sé qué porcentaje, pero hay varias que han votado ya por correo, etcétera. Entonces, ¿cómo está el ambiente allá? ¿Qué es lo que se discute hoy día? Primero en lo que es las elecciones, propiamente tal. Supongo que ganarían los demócratas y posiblemente también volcarían control del Senado, pero eso a nivel de encuestas, a nivel de expresiones de votación y participación, de gente tratando de inscribirse, etcétera. Uh, pero queda mucho todavía porque hay esta represión del voto y también hay gente que francamente van a tratar de obstaculizar el voto. Esa cosa que me preocupa porque yo voy a votar en persona porque así se tiene que hacer en esta zona donde estoy inscrito. Voy con mascarilla, con una, una capa de plástico que acabo de conseguir, pero no voy con una chaqueta antibalas, que posiblemente sería lo que necesitaría. No, estoy riéndome porque no tengo mucha preocupación por eso, pero todavía es posible. Está bien, pero aún así, John, de violencia obviamente ha habido a raíz de lo que han sido los temas policiales y raciales, pero violencia pura y dura, salvo, entiendo yo, esa amenaza de haber secuestrado a la gobernadora de Michigan, ¿no ha habido mucho más? ¿O sí? ¿Hay algo que no sepamos No, acá? había alguien, aparentemente un individuo desbordado que trató de secuestrar al alcalde de una ciudad importante de Kansas, como si Kansas tuviera ciudades importantes. Pero la economía aquí va bastante bien. Un empleo cerca de donde estoy, todo el mundo trabajando, pero uh, con salarios bajos y sin ninguna seguridad. Uh, Sin ninguna posibilidad de jubilación, simplemente por hora, entregando cosas por Amazon, por ejemplo. Um, pero mucho movimiento económico y por eso yo creo que la economía en sí se está recuperando, pero a la misma vez el, la- el virus se va avanzando y algunos no están preocupados por su propia salud, pero yo sí. Um, Otra cosa que estamos sobre este tema, estoy escuchando de mis alumnos chinos que la recuperación de China va muy bien y que han podido controlar esta enfermedad por todo el país. Bueno, eso es positivo, obviamente, ¿cierto? Para la economía mundial, la China, por supuesto, y también para Chile. Pero siguiendo con Estados Unidos, John, ¿cuál es la sensación hoy día? ¿Cuál es el sentimiento, tanto empresarial como de los consumidores, en vista de ya algo que está muy encima, que aparentemente va muy favorable a los demócratas, pero que, como hemos comentado otras veces, eh, no se esperan, independientemente si sale reelegido el presidente Trump o sale elegido Biden, no se esperan cambios radicales ni estructurales en la economía y la política económica, en definitiva. No habría cambios radicales, se podría tener libertad de iniciativa, se podría levantar su propia empresa, eso por cierto. Toda la maniobra sobre la jueza que están fichando a la Corte Suprema es para parar el reconteo, suponiendo que tiene una batalla como hubo en el 2000, cuando estaban contando y recontando y contando y recontando los votos de Florida. Y la Corte Suprema en ese entonces votó 5 contra 4 y ahora sería 7 contra 2, suponiendo que ella sea nombrado, que probablemente lo
lo hagan esta semana. Ok, pero aún hay otra posibilidad de un proyecto de estímulo fiscal que están debatiendo eso desde hace 2 meses y dicen que no, que sí, ahora posiblemente pasado mañana no, pero probablemente no terminan haciendo nada antes del día de la elección. exactamente. ¿Ah? Y hoy día estamos hablando de qué nivel de tasa de desempleo en Estados Unidos, John. Eso es muy difícil de calibrar porque la cifra oficial que publican es como un 7 o un 8, pero por otro lado hay mucha gente que ha tenido sus horas recortadas, han tenido que trabajar dos diferentes trabajos, han tenido que reinventarse. Una persona altamente educada puede rápidamente encontrar otra actividad económica que posiblemente no paga tanto y no sea del mismo nivel de satisfacción profesional, pero por lo menos no está desempleado, pero a nivel de gente menos entrenamiento, menos certificaciones, menos expertise, mucha de esa gente no encuentra mucho. Exactamente, pero bueno, pero en definitiva igual había una creación de empleo, ya sea parcial o más completa, relevante en la... Sí, se supone cuando se está inventando empleos, si una empresa necesita 10 personas más, no le va a decir aquí hay estatus permanente para ustedes nuevo 10. No, se le va a dar un periodo de prueba, 30 días, seguido por 90 días, seguido por, ok, te estamos tomando en serio, ya vamos a entrar a una discusión de empleo serio. Estamos en esa fase, por eso es muy difícil decir ¿qué es la tasa de desempleo hoy por hoy? No se sabe, pero es una transición mucho más profunda que se esperaba hace un año. Bueno, pero dentro de todo son razonablemente buenas noticias. ¿Y hay alguna estadística, John, de quiebra de empresas o empresas que se han ido a Chapter 11 en los últimos par de meses? Si es que eso se ha elevado mucho con respecto a un periodo normal. Muy por arriba en el periodo normal, pero no tan reportado como antes, porque había un peak, entonces ya un declive, pero entonces ya se han agotado los préstamos no repagables. Y, estamos en esa fase donde algunas empresas pequeñas, por ejemplo, un restaurante pequeño que tuvo en su momento máximo unos 10, 15 personas trabajando ahí, posiblemente haya parado y sin posibilidades de reabrirse, pero no se sabe. Yo diría que por ambos lados hay cifras polémicas y no quiero repetir ninguno de ellos. Pero lo de China lo oigo una y otra vez de gente que no tiene por qué distorsionarse y por qué tratar de engañarme. Están diciendo lo que su gente ahí en China le está reportando y las cifras que están publicando ahí son francamente fuertes, una fuerte recuperación y eso está afectando todo el comercio internacional de Sudamérica, por supuesto, pero además está teniendo un impacto favorable en las bolsas. Por supuesto, ¿no? Eso es muy relevante lo que tú señalas, John. Y en términos de la movilidad, en términos de las personas subiéndose a los aviones, ¿qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que has podido ver tú? Yo sé que tú no estás subido a ningún avión, pero sí uno lee y uno puede conversar con personas y saber qué está pasando ahí. ¿Hay efectivamente una mucho mayor movilidad entre ciudades, entre estados, o las personas están principalmente cerca de sus casas? No, los americanos siempre se han reubicado sin mucha provocación. No es nada salir de Colorado y reubicarse a California o viceversa. Y muchos se han montado en aviones, pero también van en su propio vehículo. Hay que manejar dentro de los 48 estados es muy factible y se puede encontrar sitios seguros de esa manera y se puede comer comida chatarra todo el viaje y llegar sano, y lo están haciendo. Tengo varios ejemplos aquí alrededor de mí, gente que vino de Utah, gente que vino de Nevada. Estamos hablando de como 3,000 kilómetros de distancia, lo hicieron en 2 o 3 o 4 días manejando y quedándose en moteles, y están aparentemente bien.
Ya, o sea, en el fondo estamos viendo una recuperación de movilidad de personas y de actividad, con algunas restricciones, me imagino, en términos de cantidad de personas que pueden haber en un restaurante o en un mall, etcétera, ¿no? Sí, otro factor son estos anticuerpos que se le dieron al presidente, que supuestamente le dieron remdesivir, que aparentemente no hace gran cosa para esa enfermedad, pero estos monoclonal anticuerpos aparentemente sí le ayudaron mucho, y por eso toda esa gente que se contagió en ese famoso cóctel donde estaban introduciendo varios miembros del gobierno a la candidata a la Corte Suprema. Nada de esa gente ha tenido que ir al hospital, excepto el ex gobernador de New Jersey, que ahora salió. Ninguno se ha muerto. Y eso quiere decir que para una persona que tiene acceso a ese tratamiento, esta enfermedad no es lo que era, es tratable, es sobrevivible. Eso me ha aliviado mucho, porque en caso que yo caigo con esta enfermedad, yo ya sé dónde iría para conseguir eso. You will survive, ¿ah? Vas a sobrevivir. Sí, pero, no, pero lo que me preocupa son los efectos de largo plazo vasculares y además la famosa neblina cerebral. No quiero tener neblina Eso cerebral. sería difícil tener Vivo así. una neblina, ¿ah? Sería difícil tener una neblina cerebral permanente. ¿Ah? No. Si eso me pasa, a favor de pegarme en tierra y salir de... No, eso no, por favor, no. Me da miedo. Oye, Johnny, ¿y qué pasa con la bolsa en general? ¿Cómo han habido la cambios? bolsa sigue fuerte. Ahora estamos viendo signos de que posiblemente la gente no está comprando el bono a 30 años plazo. El bono a 30 años plazo, cupón fijo, 1,5%, sin posibilidades de refinanciarse durante la vida del bono y no protegido contra la inflación. ¿Quién quiere eso? Había muchos que querían eso por una y otra razón hasta hace unas semanas, pero ya se está viendo poco menos entusiasmo por el bono a tan largo plazo, pero el bono a 10 años plazo, 10 años, todavía hay mucho apetito por ese bono. Y eso es con... ¿El Treasury Bond a 10 años hoy día? Sí, bueno, rendimiento no es nada, es como 7 puntos de base, es decir, 7 décimos del 1%, no protegido contra la inflación. La inflación aspiran a tener una inflación de 2 o 2,5% al año, pero igual lo quieren por la seguridad o por no sé exactamente qué otra razón pueden tener, pero tampoco están comprando oro. El oro sigue fuerte, pero no tan fuerte. La gente no está comprando oro físico para tener una caja fuerte en su propia casa. No es así. Es curioso la actitud hacia el riesgo, pero están comprando las acciones, sobre todo las empresas más prestigioso y además de mayor crecimiento, tales como Amazon, que tienen gran apetito por las acciones de Amazon. Por supuesto. Entonces, bueno, el mercado bursátil sigue fuerte, las tasas de interés de largo plazo en general muy acotadas, muy bajas, ¿cierto? Entonces, lo cual obviamente favorece por efecto sustitución, ¿cierto? A las acciones, en definitiva. Cierto, pero significa que nadie está preocupado por el orden económico. Eso no se va a cambiar, no vamos a tener una reorganización de mayor presencia del Estado en diferentes segmentos industriales. Eso no está contemplado. El gobierno de Trump nunca ha hecho eso. Ha sido más a favor de fusiones y adquisiciones, pero no permitiendo monopolio o permitiendo monopolio, pero monopolio blando. No están haciendo cosas así que caería tan duro con la opinión pública. Suponiendo que salga Biden, tampoco haría eso de nacionalización. No se ha hablado de eso. Están tratando de alegar que lo haría, pero no lo haría. Tampoco subiría los impuestos muy rápidamente. Trataría de encontrar primero una recuperación económica y entonces ya vería cómo haríamos para financiar esta deuda que
la deuda del tío Sam está creciendo marcadamente este año, pero tiene que hacerlo. Cualquiera en puesto de jefe del Tesoro, por ejemplo, lo haría. Ministro de Hacienda no es una persona de mucho agrado, pero sí sabe qué está haciendo. Es práctico, una persona práctica, me imagino. Sí, no es un tipo generoso ni magnánimo, pero sabe qué está haciendo. Eso es importante, ¿no? En estos tiempos es importante saber. Sí, ojalá que no tuviéramos algún desbordado loco con ideas raras sobre el sistema monetario. Por ejemplo, hay un senador de Kentucky que quiere eliminar la Reserva Federal y volver al patrón oro, por favor. Por el momento no, tal vez 50 años. Por el momento no. Oye, John, y por todo esto que se está viendo, en definitiva, bueno, me imagino que en general lo que tú estás señalando es un signo de que ha habido bastante emprendimiento, bastante capacidad de innovación. Me imagino que los fondos de Venture Capital y de Private Equity están activos, ¿no? Ellos sí, pero más bien ha sido iniciativa de individuos que viendo que el restaurante de la esquina, algún servicio de entrega no ha podido, que hay algo como un gimnasio donde hay posibilidades de reorganizarlo para que la gente pueda todavía practicar su deporte sin contagiarse. Muchas posibilidades ahí y en los Estados Unidos uno simplemente puede tirarse a una aventura así. Si le va mal, nadie va a criticar, nadie va a decir que te perjudicaste tu evaluación crediticia. Es algo sumamente perdonable. Claro, por supuesto. En Chile todavía no sé qué significa las siglas DICOM, pero si dice que fulano tiene DICOM, entonces chao. Significa Highway to Hell. ¿Ah? Significa Highway to Hell, excepto que ya llegó. Claro, ya llegó. ¿Ah? Sí, deja de existir como elemento económico. Eso es algo que se ha tratado de disminuir una y otra vez, y estoy con la esperanza de que se clasifica otra clase de emprendimiento en Chile dentro de un poco, si no lo han hecho ya, donde permite que una persona se tire al descubierto y si le va mal no le van a castigar por el resto de la vida. Por supuesto. ¿Ah? Así que bueno, lo que tú hablas en general es bastante positivo de la economía norteamericana, que como siempre digo yo, tiene esta capacidad y esta flexibilidad, ¿cierto? Para acomodar. Y siempre puede reinventarse. Y si te va mal en un sitio, perfectamente puede reubicarte. No es como era hace un siglo, donde podía cambiar de nombre en el rumbo. Ya saben quién eres porque todavía tiene el rastro. Pero te dan un chance. Si llegas y dices, soy nuevo, vengo de otro sitio donde tuve una experiencia amarga, entonces te abren la puerta y dicen, ok, está bien, ¿qué nos trae, qué nos puede hacer para nosotros? Porque la gran preocupación de muchas aldeas o muchas pequeñas ciudades es que la gente se le vaya. Por ejemplo, Boston está siendo inundado por gente. Mi colega que está tratando de comprar un condominio, el pobre colega, lleva meses tratando de comprar un condominio. Cada vez que va y pone una oferta, encuentra que había otras 11 ofertas por mayor dinero y dice que ahora le están ofreciendo 2% justo, 2,00 sin nada, 15 años plazo y con un préstamo como 80% del valor del condominio. Eso es regalando propiedad. Claro. Él tiene el gancho, tiene suficiente dinero para pagar el gancho y perfectamente puede firmar el pagaré, pero no llega a conseguir la propiedad porque otro se lo consiguió. Pero en otras ciudades hay gente saliendo, hay barrios donde si uno entra, podría simplemente tener una casa inmediatamente porque hay casas vacías.
Claro, exactamente. Así que bueno, y lo que señalas de Boston, John, ¿es en downtown o en los suburbios de Boston? Los suburbios, porque la gente quiere hacer su propia burbuja. Y no quieren estar, por ejemplo, un edificio que tiene 10 plantas, un condominio de lujo con vista del parque ahí, no tanto, no hay mucha demanda. La cifra donde están citando es que hay 14,000 departamentos vacíos en la ciudad de Nueva York. 14,000, uff. Las veces que yo he pensado en ir a Nueva York para vivir un año o 2 años, una de las cosas que me detiene es el costo de arrendar un apartamento. Hay un apartamento de 2 recámaras, $3,000-4,000 al mes y no había, pero ya hay, están descontando el alquiler. Eso es por estar en el centro de la ciudad. Además, el problema es el ascensor, cómo subes y bajas sin subir y bajar con una persona en el propio ascensor que posiblemente tenga esta enfermedad. De ahí Exactamente, viene sí. la distorsión en la demanda, pero tan pronto como factible, podrían volver a vivir en el downtown. El downtown, a mí me encanta el downtown, tanto Manhattan como Boston. Pero si no puedo, no puedo. No, por supuesto, por supuesto. Oye, John, y para irnos al segundo tema de hoy día, bueno, no sé si has estado revisando las noticias de nuestro país, de Chile. Tú sabes, tenemos ya este domingo, en 6 días más, tenemos las elecciones por el plebiscito constitucional, ¿ya? Vale decir, el plebiscito para saber si se aprueba o se rechaza la idea de una nueva constitución, ¿ya? Y bueno, ya hemos visto bastante violencia, lamentablemente. No sé si ha estado al tanto de eso que está pasando últimamente. Aquí no me llega muchas noticias así de ese nivel de detalle, pero estoy haciendo lo que puedo para seguir eso. Eso realmente me golpeó duramente llegando ahí en noviembre del año pasado y otra vez en enero, pero con ciertas razones que había una persona, alguien me dijo, alguien tiene 20 años, sus padres tienen 40 años y sus abuelos tienen 60 años, sus abuelos con 60 años acaban de jubilarse con una mensualidad mucho más baja que hubieran esperado. Y el chico de 20 años, considerando su propia vida, no está cumpliendo con su expectativa personal y no tiene muchas posibilidades de alcanzar una vida mejor que sus padres ni de sus abuelos y se van a la calle. Pero yo vivía en Centroamérica. En Centroamérica eso fue completamente normal desde la época de la colonia. Pero en Chile no fue así. Chile fue un país de clase media rumbo a una distribución de ingreso como Portugal, esperando a alcanzar el nivel de España y estaba llegando por la vía rápida hasta 2007. Entonces vino la crisis financiera mundial que afectó toda Sudamérica muy pesadamente y de ahí la recuperación ha sido más lenta y la economía no me parece tan vibrante, con tanta expectativa hacia el futuro y puede ser una percepción distorsionada porque siempre estoy en un barrio donde siempre me he quedado ahí, que comencé en el barrio de La Moneda, de ahí a Providencia, de ahí al Bosque, que estoy siguiendo la pista de las concentraciones financieras y más recientemente Manquehue, alcanzando el barrio nuevo financiero. Pero el sector de finanzas no me parece tan optimista desde hace 10 años, desde hace 12 años ya. Claro, sí, el tema, John, es si esas frustraciones y esos problemas que todavía persisten en una economía como la chilena, pese a que ha sido muy exitosa en gran parte de los últimos 30 años, ameritan o justifican la violencia. ¿Ya? Tú sabes que... eso no le va a ayudar. La gente que quiere atraer atención, están atrayendo atención, pero no la atención que quieren.
Exactamente. Entonces, en una democracia, tú sabes, John, y uno lo puede ver por Estados Unidos de Norteamérica, en un país democrático la violencia no es aceptable y por eso el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿cierto?, para hacerla cumplir. Sí, Lamentablemente eso se está perdiendo ya por hace ya un tiempo y eso tú sabes que es muy complicado y finalmente es tremendamente peligroso. sí, la única vez en mi vida que he ido al aeropuerto y he visto carros volcados quemándose fue en Nicaragua. En Nicaragua, dependiendo de cuándo había visitado el Fondo Monetario para decir que tuvieran que subir el precio del combustible, los frijoles y, y todos los víveres, entonces ya volcarían carros y irían y a la calle y quemarían cosas por frustración, pero eso fue Nicaragua, en ese entonces fue una dictadura. Um, y fue la única cosa que tuvieran dentro de su alcance que pudieran mostrar su frustración. No, no así en Chile. En Chile hay vías, hay procedimientos que uno puede llegar como grupos de presión y apelar por un tratamiento superior, como se hacía durante los primeros años que yo estaba viniendo a Chile. No, no es que yo pensé que fue un paraíso, yo supe desde mis primeras visitas que definitivamente hay gente que ha participado menos en el milagro chileno, pero hasta la frase milagro chileno no se oye ya más en Chile. No, no, dejamos de ser el alumno destacado. ¿Ah? De hecho, No, tú pero ubicas. fue un milagro, lo hicieron muy bien y yo estaba inclusive tan entusiasmado que uno de mis editores me dijo que tuve que, tuve que calmarme un poquito, que no podía ser tan optimista, pero soy optimista por naturaleza, pero en este momento es difícil de replantear mi propio optimismo porque no sería mucho mejor después del plebiscito. Si tienen el voto y si cuentan los votos hasta el punto de que están convencidos que un lado ganó o el otro lado ganó, entonces si tienen un ganador decidido y donde la gente dice a sí mismo, mi lado perdió, mi lado ganó, ok, está bien, entonces ya seguimos adelante. No sé si aquí se resuelve lo de la elección que viene, porque hasta semanas después va a haber gente reclamando y contando y diciendo que había este voto falso y por eso necesitamos una decisión mucho más amplia. Es decir, un lado o el otro tiene que ganar por un 20% o nadie va a aceptar, o algunos no van a aceptar la decisión. Así es, pues exactamente. Vamos a ver qué ocurre finalmente en nuestro país con esta elección constitucional, pero lo que de verdad es muy preocupante, John, es el nivel de violencia y la incapacidad, en definitiva, del Estado, no del gobierno, del Estado, ¿cierto? Que es el Poder Sí, Ejecutivo, el Poder sí, Legislativo y el Judicial, para poder prevenir, actuar y condenar, ¿cierto?, a quienes llevan a cabo actos que son violentísimos, que ya no solamente son protestas, son barricadas, es quemar iglesias, es saquear sí. supermercados, ¿ah? Es quemar el metro, buses. Entonces, la verdad es que si bien es mucho menos masiva que lo que fue hace algún tiempo atrás, sigue estando muy fuerte y lamentablemente eso, más temprano que tarde, tú sabes, John, pone en peligro de manera importante la democracia de un país. Todos los logros que se han obtenido desde hace medio siglo. Es que yo no estuve en Chile durante otros periodos de gobierno. La primera vez que llegué estaba el presidente, yo creo que Elwin o Frei segundo. Eh, por eso vi Chile como estrella que estaba brillando cada año más y siendo un modelo para el resto del mundo. Eso está incorporado en el autoestima y la autoidentidad de los chilenos. No, nunca comparo Chile a otros países de Sudamérica. No es una comparación uh, merecida. He pasado mucho tiempo en Ecuador y también en Perú y nada en común tiene esos países, apenas el idioma. Um, es como Honduras y Costa Rica, no hay están en la misma parte del mundo y más nada.
no hay nada similar. Así es. Pero se están Bueno, cayendo a nivel de sus peores vecinos. así es, pero John, esperamos que prime la cordura. Vamos a ver después de este domingo qué es lo que sucede y ojalá que sea un camino de encuentro y de razonabilidad y no al revés, no de extremos ni menos de violencia. Así que ojalá que eso así sea. Y que Hay que estar. cuenten los votos y entonces nombran quién va a redactar borradores del documento y empiezan a circular cláusulas y borradores y decir, recomiendo esto, aquí, esto, ok, está bien. Si llegan a eso, encantado. No sé si llegamos aquí a una decisión, a una fase tan razonable, tan temprano, pero yo sigo con la esperanza y con la confianza en Chile, que ese país no va a permitir que este proceso salga peor, que va a salir mejor, que tanta gente va a tener su aporte. Y como dije hace un par de meses, si el público no está contento con el resultado, entonces tendrán que seguir elaborando el documento, porque el documento lo pueden hacer para que haya una mayoría a favor de ese documento. Aquí también todo el mundo alega la Constitución esto, la Constitución otro, pero es un documento realmente corto y lo puede leer cualquiera en una hora, o si no puede leer, entonces lo puede conseguir una grabación o un compact disc o un MP3 o lo que sea para saber qué dice y qué no dice, porque dice lo que dice, no dice nada más. Bueno, vamos a estar atentos, John, como siempre, también a ver cómo sigue evolucionando los últimos días de las próximas elecciones en Estados Unidos y, por supuesto, la economía internacional y de nuestros países. Así que, John, quiero agradecerte, como siempre, haber estado acá en Economía Latam, desearte una gran semana y seguiremos, como siempre, conversando de esto y de muchos temas interesantes para nuestros queridos auditores y video escuchas. Siempre un placer y un honor estar contigo y hablando de estos temas y estar aquí a prueba contra el contagio y viviendo súper bien con mis libros y tranquilo. Y el mundo, ojalá que el mundo duro no me llegue, pero está a poca distancia ya y se va acercando. Bueno, John, quiero agradecerte como siempre que hayamos tenido un programa tan grato como siempre acá en Economía Latam. También a todas las personas que nos ven semana a semana. Y bueno, seguiremos atentos obviamente a los hitos importantes como las elecciones en Estados Unidos, que todavía faltan un par de semanas, el plebiscito este próximo domingo en nuestro país, en Chile, y bueno, y los distintos acontecimientos económicos, financieros y políticos que son importantes para muchas personas que siguen permanentemente y fervientemente este mundo tan dinámico, pero también muy interesante y complejo. Así que, John, como siempre, un gran gusto. El gusto es mío y como siempre un honor y es súper bueno tener la oportunidad de compartir impresiones contigo y poniendo mi dedo al pulso de mi país favorito de Sudamérica. Vivimos en tiempos súper dinámicos, como vos dijiste, y ojalá que se hagan un poquito menos dinámicos dentro de un mes o menos. Esa es la idea. Así que bueno, muchas gracias, John. Un gusto como siempre y bueno, que espero que esté todo por allá bien ahí cerca del Polo Norte. Ok, muchas gracias. Gracias, John. Que esté muy bien. Adiós. Sí.